Hola a todos, gracias por sintonizar este episodio. Otra vez aquí ando con mi amigo Roberto. Este es el último episodio, Roberto. ¿Qué le quieres decir a los fans que te están mirando ahí? Estos que se van a hacer famosos. Mm, No, muchas gracias. El apoyar este ministerio y sin lugar a dudas, Dios lo usa para una manera muy especial y que tratemos de absorber no lo que yo estoy diciendo, sino lo que el ministerio está haciendo, ¿no? Porque han venido otros personajes y van a venir otros, ¿no? Y obviamente hacer una recapitulación de todo ello, pues obviamente nos ayuda a edificar nuestras vidas, ¿no? sí, y sabes una cosa, Roberto, la razón por la que yo empecé este podcast, de hecho, y platicando con algunos me dicen, ¿para qué vas a empezar un podcast y ya hay millones de podcasts? O sea, ya, como que ya hay mucho. Y Ujú. sí estoy de acuerdo, sí hay mucho, muchísimo, muchísimo. Y hasta yo por un tiempo estaba debatiendo si lo empezaba o no. Mm, Pero también sé que hay muchos podcasts que no están edificando a la gente y hablan cualquier Tontería. tontada y puras basura y puras cosas. O hay podcasts que se dicen llamar cristianos, pero nunca hablan de sana doctrina, siempre hablan de Prosperidad. puro prosperidad, puro positivo, esto que el otro. Y la razón por la que yo lo empecé, número uno, fue eso, porque yo pienso que sí hay una necesidad. No estoy diciendo que este es el único podcast que habla de sana doctrina, hay muchos, pero yo pienso que puede haber más. Y, y una de las razones por la que empecé esto también es que yo no quiero ser la persona que siempre está hablando y enseñando. Me gusta entrevistar a las personas que ellos, para yo aprender de ellos, personas que tienen mucho más tiempo que yo en la fe, que saben mucho más que yo. Ah, a mí me gusta nomás platicar con las personas, entrevistarlas, Tomar café. a tomar café. Ajá. ¿Salió rico este o no? No, muy bueno. Te salió mejor que el primero. Am, una de las cosas que me gustan más de todos es la entrevista personal, donde obviamente me gusta hablar de la Biblia, que es lo más importante, pero también me gusta conocer a las personas, la vida de la persona con la que estoy platicando. En el primer episodio diste una introducción corta, dijiste que eres de Cananea. Y pues vamos a empezar con esto. Cuéntanos un poco de tu testimonio. Ya sabemos que tu nombre es Roberto, que eres de Cananea. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué ha sido de mi vida? ¿Y qué? Ajá, exactamente. Oye, no, sí es bien interesante. Pero vamos a orar antes de contestarte esa pregunta. Amen. Ok, maravilloso Dios, una vez más nos ponemos delante de tu presencia con temor y temblor, porque eres un Dios de amor, de justicia, de paz, de gozo. Y hermoso Dios, nos gozamos en que tú puedas, Señor, usar este ministerio para proclamar las virtudes tuyas, Señor, que nos amaste y que has amado a la humanidad, y que a través de ellos puedas podamos ser usados, mi Dios, para llevar esas buenas nuevas de salvación a otras personas, Señor. Úsanos, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste una vez más aquí y que a ti sea toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Ok, Isaac, tú me preguntabas de mi vida, ¿no? Mi nombre es Roberto Arellano. Mi full name es José Roberto Arellano Terril, nacido Cananea, Sonora, las puertas del cielo, dicen por ahí, ¿no? O sea que cuando vas por ahí, Bueno, quítate las sandalias de tus Tierra zapatos porque el Santa. lugar que pisas es santo, dice ahí, ¿no? Eh, Actualmente tengo 60 años, tengo 20 que conocí al Señor y, y he estado aquí en Estados Unidos por 8 o 9 años. Básicamente mi vida crecí en Nogales, Sonora, una etapa donde la preparatoria me fui a Cananea por cuestiones personales, ahora sí que entre la rebeldía mía y, y la necesidad
de salir de mi casa, por decirlo así, y ahorita lo voy a explicar un poquito. Me fui a Cananea, regreso a Nogales, ya casado, y de ahí hago ya el crecimiento mío, de mi familia. Estoy casado, Raquel Molina es mi esposa, tengo 2 hijos, Abdiel Rogelio y José Roberto. El primero ya acaba de cumplir 1 año de casado, ya es parte de harina de otro costal, como dicen, ¿no? Y pues va creciendo la familia, ¿no? Y mi, mi vida, en mi infancia, la recuerdo de buenos momentos, pero también de malos momentos, ¿eh? A final de cuentas, mis padres se divorciaron, hicieron intentos por mantenerse, pero fue imposible, ¿no? Compartía yo, iglesia, el otro día, parte de mi testimonio en ese sentido. ¿Cómo fui yo abusado, maltratado, minimizado quizá por mi padre? Y, pero eso marcó mi existencia. Y tuve un hermano que él murió a los 8 años, víctima o secuelas de la leucemia. Y, y una de las cosas más tristes que a mí me pasó fue el hecho de verlo morir ahí en casa, ¿no? Fue ¿Tú tenías 8 años o él tenía 8 mi años? hermano tenía 8 años, Ok. él era 4 años menor, yo tenía 12 años, 11 o 12 años cuando él O era murió. menor, ok. Sí. Y eh, él muere, desafortunadamente. Previo tuvo un accidente en bicicleta y choca con un carrito de paletas, y uno de sus pies tiene una herida como 4 pulgadas y derrama muchísima sangre. Se lo llevaron al hospital, lo cosen, le suturan ahí su herida, lo mandan a casa y todo. Pero pasan los días y su salud va mermando, ¿no? Hasta que pues ya su cuerpo ya no resiste. Es la única vez donde yo vi llorar a mi padre. Mi padre era un hombre muy duro, muy estricto, muy fuerte, emocionalmente hablando. Mm, y algo que marcó mi vida, que marcó mi corazón, fue cuando él comentando, platicando con otras personas y yo escuchando que mi hermano había muerto por culpa mía, ¿no? Uf. Porque la bicicleta que él había tomado era mi bicicleta. Y era un niño muy inquieto, muy hiperactivo, y él se fue. Él agarró su bicicleta agarró mi bicicleta y se fue, pero tuvo ese accidente. Pero lo que marcó mi vida, o sea, donde yo me sentí culpable por muchísimos años de la muerte de mi hermano, porque así lo había dicho mi padre. Eh, Mi padre, a raíz de eso, yo creo que reforzó, yo creo que su ira, su frustración, y la descargaba en mí, en todos los aspectos, físicos, emocionales, y me fue minimizando, me fui sintiendo aplastado yo, humanamente hablando, no siendo yo un niño, ¿no? Eh, ah, yo tenía, te digo, 11, 12 años cuando eso sucedió. De ahí, de esa edad que yo tenía hacia mis 14, 15 años, fue una etapa muy difícil, porque precisamente en estas fechas decembrinas él me desafió a golpes, ¿no? Mm, Ahora sí, como decimos en el ámbito secular, nos damos un tiro, me dijo, ¿no? Yo tenía 14, 15 años, o sea, y veía a mi papá, pues, ¿y cómo? O sea, ¿por qué? Me dijo, por situaciones, te digo, quizás su frustración o lo que haya sido. eh, Dice, ¿y sabes qué? Me dijo, aquí en la casa uno de los dos sobra, me dijo.
o eres tú o soy yo. Y obviamente, pues eso me dolía en mi corazón. Digo, pues un chamaco de 14 años, pues ¿para dónde se va a ir, no? Tuve un amigo que yo le platicaba, era mi amigo porque realmente me escuchaba, él sabía lo que estaba yo pasando y me dijo, pues vente a mi casa, me dijo, y déjalo a un lado. Y total, ese fue el regalo que le di a mi madre. Un 8 de mayo yo me salí de la casa. Lo que aproveché que que mi papá estaba en su trabajo y mi mamá había ido al mandado. Pues lo que alcancé a echar de ropa en una bolsa y me fui. Y, y ahí estuve, como por 8 meses estuve yo en esa casa. Sus padres me, me abrieron las puertas de su casa y estaba ahí. No sabía yo lo incómodo que era para ellos que alguien más estuviera en esa casa, pero no tenía dónde ir. En ese entonces yo ya estaba en la preparatoria, pero obviamente no, no, no tenía yo el interés de estar estudiando, pero no tenía otra cosa que hacer. O sea, y ahí es donde yo empiezo. eh, Ese amigo, él era chofer de camión, era chofer de tráiler. Entonces, al ver que yo no tenía un propósito en la escuela, donde no había un sentido de vivir, dije, pues, me empecé a ir con él y ahí es donde yo aprendo a manejar los camiones a los 14, 15 años. Y mi mamá va y me busca a la escuela, me dice, ¿sabes qué? Necesito que regreses a la escuela. No, le dije, a la casa. O sea, yo no voy a regresar a la casa porque mi papá dijo que yo no tenía lugar ahí. Pues que le busco a la policía para que pues pues ve por la policía, pero yo no vuelvo a la casa, le decía. Te digo, pasaron 8 meses donde eso sucedió. Y, pero fue una etapa donde fui yo cobijado por ese amigo. Cuando vuelvo yo a la casa, yo hablo con mi papá, le digo, ¿puedo regresar? Sí, me dijo, aquí las puertas están abiertas. Entonces, pero siempre estuvo en mi corazón esa marca, ¿no? Porque la culpa estaba sobre mí, sobre la ida de la muerte de mi hermano. Las cosas no se solucionaron, o sea, en la casa había conflicto hasta que mis padres se separan, se divorcian. Fuimos testigos oculares de cómo mi padre maltrataba a mi madre, hasta que nosotros, mi hermana, mi hermano y yo le dijimos, ¿sabes qué? Pues sepárate, ya nosotros ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero no podemos estar viviendo de esa manera. Y se separan y ya cada quien agarró su vida, ¿no? ¿Tu papá era como borracho o nomás porque es así? Pues le gustaba tomar, ¿O porque este, así creció él nomás como muy... pues así creció. Ya después yo me di cuenta, dentro de todo, el cómo él platicaba cómo él fue educado. Yo conocí a mi abuelo paterno, mi abuelo había estado en la Revolución, de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y todos esos héroes mexicanos, y fue educado de esa manera. Mi padre también fue educado de esa manera, o sea, de una manera muy rígida, muy estricta, muy dura. Eh, y ya después, o sea, yo caigo en cuenta que el actuar de mi padre no era porque él quería ser así, sino también fue una víctima de sus antepasados. Y desafortunadamente muchos de los que estamos en este sexto piso, o sea, vivimos ese tipo de situaciones. Eh, pero que al momento que yo cargo con esa condena, por decir así, eh, pues sigo viviendo con ello, pero yo me protejo, voy a decirlo así, inconscientemente, entre una burbuja donde ese tema no se puede tocar, porque cuando yo lo toco, me lastima y me duele. Empiezo a formar una familia y decía yo no quiero a mi familia maltratarla como mi familia fue maltratada, como fui maltratado yo. Pero inconscientemente yo traigo ese patrón de conducta Mm, y empiezo a maltratar
a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Empiezo a buscar mi justificación del por qué soy así. Obviamente yo no conocía al Señor. Te digo, y obviamente, pues crecí en la iglesia católica por imposición, no iba a la iglesia por convicción, ¿verdad? Y, o sea, pues no conocía a Dios. Yo escuchaba de Dios, pero hasta ahí. Pero sí iban a la iglesia, porque ya ves que hay Nunca, católicos que se sí, llaman católicos, pero nunca van. sí, o sea, pues esa es la religión. Tú dices ser católico, pero en mi caso, nunca fuimos a la iglesia como familia. Ok. O sea, me dicen, ¿sabes qué? A las 8 de la mañana el domingo hay misa para los niños, váyate. Y ahí, pues yo a los 8 años iba a la iglesia, a la Ok, misa, ok. pero así como, alístense porque todos vamos a la iglesia. Nunca, nunca yo vi en mis padres la unión familiar como tal, ¿verdad? Te digo, mi padre nunca, mm, no sé, digo, porque no me acuerdo, no vi si estuvo conmigo cuando nací, no lo sé. En la primaria nunca estuvo en mi graduación, en la secundaria tampoco, en la preparatoria tampoco, en la carrera tampoco, en mi boda tampoco estuvo. Eh, entonces, pues yo crecí muy fuera de lo que era la esencia familiar como tal, ¿verdad? Eh, las convivencias familiares, pues para mí pasaban desapercibidas. En ese vacío que yo tenía, para mí las navidades eran muy dolorosas. Yo no quería que llegara una Navidad porque en lugar de haber alegría, gozo, para mí era dolor. Era dolor porque yo no quería estar en la casa. Y recuerdo una vez así, en mi etapa de 12 años, estaba en secundaria, yo creo que estaba reciente la cuestión de mi hermano. Yo me acuerdo que salí yo de la casa caminando hasta la línea, o sea, tratando de que el tiempo pasara, porque no quería estar en la casa. Regreso, llego a la casa de uno de mis compañeros de la escuela y había una gran fiesta, eran muchos hermanos y todos estaban ahí, me invitaron a cenar, cené con ellos y luego ya salí. Y llegué a la casa a acostarme, porque no había esa unión familiar, ese amor que se debía sentir, al menos en la Navidad. Y así fue mi vida. Entonces, te digo, volviendo a la etapa ya de casado, eh, ese sufrimiento yo lo llevé hacia mi familia, al maltrato. eh, ¿Por qué? Porque hubo un matrimonio en yugo desigual, ¿verdad? Y lo digo yo le di 15 años de martirio a mi familia, a Para mis los que no hijos. saben qué es yugo desigual, que Ahora sí que en el contexto cristiano, o sea, te dice la Biblia, no te unas en yugo desigual. O sea, las creencias o tus convicciones son diferentes. Mi esposa cristiana y yo un mundano, o alguien que no conoce el temor de Dios, que no conoce a Jesucristo. Entonces, ese fue el yugo desigual al unirnos en matrimonio. eh, y, y mi esposa conocer, pero dijo, o sea, yo lo cambio, dijo. Se enamoró de mí, estaba prendida, ¿no? o con amor o con golpes lo Sí. Y no, ella vivió el dolor del yugo desigual. Eh, el estar sufriendo, el hacer sufrir a la familia, a mis suegros, al entorno familiar, a mis hijos, pues obviamente yo no lo percibía porque era mi actuar normal, pero vaya que sí que lo estaba haciendo. Llega la crisis
definitivamente del divorcio, donde ya se habla de un divorcio, se firma el documento del divorcio, el acta de divorcio, pero en ese ínter, eh, alguno de los aleluyas de la iglesia donde iba mi esposa me invita a un evento a Ciudad Juárez. Y digo yo, pues vamos. Y me dicen, pues ¿ya qué vas? O sea, ya la relación estaba fracturada, ya no había para dónde. Ya había ido yo con psicólogos, ya había ido con consejeros, estaba yo yendo al grupo de doble A para buscar, o sea, buscar algún tipo de alternativa para solventar o para solucionar mi problema. Me acuerdo que el pastor que nos casó fue a la casa a tratar de reconciliar esa relación y, y me acuerdo que su esposa y mi esposa estaban afuera sentados allá en la banqueta y yo me estaba dando un tiro con él ahí. Digo, no físico, no, estábamos, o sea, él haciéndome ver la situación que estaba pasando, pero yo no queriendo nada ya. O sea, le digo, no, le digo, o sea, yo no quiero. Es más, le digo, toma, le digo, aquí está el anillo, regrésaselo, no lo quiero. Ese mismo anillo, este que está aquí, mira, que por cierto está todo chueco, mira, no sé si lo alcanzan a ver, no. Pero me gozo porque este anillo está chueco, pero ahí está. De los años que tienes ahí. Sí, o sea, y precisamente por eso es de oro. El oro es manejable, se dobla. O sea, no importa las condiciones que las que esté pasando, sigue siendo oro. O sea, y ya no es un aro perfecto, sino es un anillo que manifiesta, y yo lo veo así, o sea, que hay una unión. Ahora, me dice el pastor, o sea, pues yo ya hice todo lo posible, dijo, ya no puedo. Pues dile a esta señora que ya, que se vaya, que ya no quiero nada. Entonces, se firma esa acta de divorcio. Cuando estos brothers me invitan, pues digo, bueno, pues vamos. ¿Ya qué vas? Me dice. Pues no sé, le dije, pero a lo mejor Dios tiene algo bueno para mí allá. Y había unos 4 hermanos que no tenían visa o pasaporte porque regularmente hacían el viaje por acá, por Estados Unidos, para brincar al Paso y luego cruzar, porque era aparentemente más rápido, la carretera más segura. Pero no, yo me llevo a los que no tienen visa, le digo. Y sí, nos fuimos. Por acá, por Agua Prieta, por allá. Y fue en febrero 22 del 2006 donde pues yo voy a ese evento. Y un evento muy grande, o sea, más de 5,000 hombres ahí, brincando, cantando, alabando. Y yo, pues estos están locos, dije, que traen, dije, no, o sea, y, y yo realmente, o sea, yo sentía una atmósfera muy diferente a la que yo estaba acostumbrado. Mm, Y volteaba para enfrente, estaban haciendo un llamado, me voy para enfrente y luego volteaba y veía para acá, para atrás, estaba la puerta abierta. Me voy o me quedo, me voy o me quedo. Estaba deshojando la margarita, ¿no? Pero algo pensé que me hizo tomar una decisión. Dije, si esto es de Dios, es bueno, dije. Y me quedé hasta el día de hoy. Cuando llego a Nogales, eh, ahí en la cochera de la casa sale mi esposa, pues obviamente escéptica, ¿no? O sea, de cuántas promesas le había hablado, de cuánto ya voy a cambiar, ya voy a hacer esto, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, ya no soy lo otro. Cuando mi vida fue de fango, de antros, de infinidad de todo lo que el mundo te ofrece, o sea, yo lo recogí, pues. Y, y nos quedamos más de una hora allá afuera platicando de lo que me había pasado.
y dijo, entre otras cosas, lo que se me quedó grabado, dijo, bueno, si realmente pasó, dijo, vamos a hacer la lucha una vez más, dijo. Vamos a luchar por el matrimonio. Y hasta el día de hoy seguimos luchando. O sea, no es que ya no tengas luchas, no. En el matrimonio siempre va a haber situaciones de diferencias, porque somos dos entes totalmente diferentes, pero sí somos una sola carne. Pero sí es interesante, somos dos personas totalmente diferentes, unidos en un propósito de Dios. Y lo que yo sí le dije a Dios cuando estaba en ese evento, yo le puse una condición a Dios. Dices tú, ¿a quién le pone condiciones a Dios? Pecador, pecador. Dije, ok, le digo, me rindo a ti, le dije, pero con una condición, le dije, no me dejes sin servirte. Yo no quiero estar sentado en una silla nomás escuchándote. Y creo que me ha dado, que ha cumplido esa petición que yo le pedí. Porque desde que yo me convertí, yo he hablado del amor de Dios a muchísimas personas. A título personal y también de manera grupal o en público. Porque realmente hubo una convicción. Y cuando hay convicción, sí, hay gozo. O sea, no te puedes hacer para atrás. Tu vida es transformada. Tu vida es Amén. cambiada. ¿Hay altibajos? Sí, sí los hay. Pero la mirada tiene que estar puesta en Jesús. La fe se refuerza con las tribulaciones que puedas vivir. No tiene nada que ver con el hecho de que si vas a evangelizar o no vas a evangelizar. Sino es un motivo más para evangelizar. Entonces, la transformación que yo sufrí, voy a decirlo, sufrí porque fue un cambio. O sea, no el hecho de sufrimiento, de que me dolió, no. Es en el sentido del cambio que pasa en tu corazón, no en el músculo, sino en la esencia de tu vida. Es fundamental. El ser transformado en una nueva criatura. El anhelar conocer más de Dios. El ya no anhelar lo que está en el pasado. Que es algo que solamente Dios puede hacer, porque Sí, literalmente es un milagro. Cuando Dios hace eso en la vida de una persona como tú, como estás contando, es donde tú puedes decir, como tú lo experimentaste, tú sabes cómo eras. Y literal puedes decir, eso solamente Dios lo puede exacto, hacer. exacto. Yo te digo, y lo digo a tono de broma, ¿no? Yo era una persona muy mal hablada. De 10 palabras que soltaba, 11 eran malas, ¿no? O sea, muy mal hablado. Ese fue el primer cambio que yo vi al siguiente día que yo entregué mi vida a Cristo. O sea, y literalmente a veces me tenía que hacer así, morder la lengua porque iba a salir una palabra mala. Yo tuve que aprender a hablar, ¿sí? Yo tuve que aprender a hablar porque sabía que aquella palabra que yo tenía que expresar iba a ofender a Dios. Entonces, o sea, ¿qué palabra tengo que decir? Entonces tuve que cambiar mi léxico, tuve que cambiar mi manera de expresarme para primeramente no ofender a Dios, porque a veces ofendemos a Dios con nuestro propio actuar. Y eso me abrió puertas para empezarle a hablar a otras personas, a personas de las calles ahí en Nogales, llevarles una galleta, un agua, un pan, y empezar a hablarles del amor de Dios. También tuve el privilegio de ir a predicar a las cárceles, a la cárcel de Nogales. Y en cada
en cada grupo donde tú vas y compartes, en cada grupo donde yo iba compartía, pues tienes que hablarles diferentes. No le puedes hablar igual a una persona que está en la cárcel con alguien que está en un hospital, por decirlo. Obviamente que no. Entonces tienes que buscar la manera de cómo evangelizarlo. O sea, como decía Pablo, o sea, le hablo como sabio al que es sabio, le hablo como pobre al que es pobre. O sea, dependiendo del escenario donde estés, ahí tienes que adecuar tu manera de cómo evangelizarlo, ¿no? Pero en cuanto a mi testimonio, así a grandes rasgos, así fue, ¿no? Cuando hace 4 años cumplimos 30 años de casados, a mi esposa le di unas perlas y le digo, esto es por los 30 años, que 15 años fueron de sufrimiento, entre vida buena y mala vida, o sea, pero se cumplieron esos 15 años, pero a los 15 años fue cuando de matrimonio fue cuando yo vuelvo mi vida al Señor y los otros 15 pues ya cumplimos los 30 de casados. Entonces le digo, vamos por el desempate, porque estamos 15-15, ¿no? Vamos empatados. Entonces tengo que ir por otros 15 al menos para desempatar el juego, ¿no? Entonces, te digo, ha sido bonito el poder experimentar un cambio literal, ¿no? O sea, el poder anhelar más del Señor. Yo cuando lo conocí, empecé a tener esa relación personal con Él y hasta el día de hoy yo le digo, Señor, yo quiero más de ti. Porque a veces caemos en ese conformismo, ¿no? No, ya, así está bueno. No, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Y ha habido pausas, voy a decirlo así, de esa manera. Y no es que mi fe haya faltado, no. Yo creo que el Señor permite situaciones de pausa para ver cómo respondes tú en cuanto a esa falta de respuesta de Dios temporal. Él siempre te va a responder, pero, a ver, y eso es parte del crecer cristiano, ¿verdad? Yo cuando empecé a experimentar el gozo de la salvación, el gozo de conocer, de tener una relación personal con Jesucristo, le decía yo, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te conocí antes, Señor, si lo que estoy viviendo es algo maravilloso? Y en un sueño, y no es que, o sea, no es un sueño profético, ni mucho menos, no, es un sueño, o sea, cuando tú estás en el Señor, o sea, a veces vienen sueños y dices tú, Señor, tú me pusiste esto, ¿no? Yo veía a Jesús con los brazos abiertos en la cruz y que me decía, si, si no, si no hubieras pasado por lo que pasaste, no me amaras como me amas hoy. O sea, Él permitió todo el sufrimiento de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, de mi etapa como persona madura, adulta, para realmente valorar el sacrificio que Dios hizo en la cruz por mí. Por mí, no estoy hablando de otros. O sea, eso fue lo que Él me contestó en ese sueño, porque yo le pregunté, ¿por qué no te conocí antes? Porque no hubieras valorado. Si aquellas personas que me quisieron evangelizar a bibliazos, como decía yo, o aquellas veces que yo me agarraba de la silla, yo lo hubiera hecho, hubiera sido influenciado por esas personas y quizá por algún temor decir, Señor, sí, está bien, te conozco, pero la tribulación por la que yo pasé, por la que hice pasar a mi familia, yo no lo hubiera valorado como la he valorado hoy. Y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí,
yo ya lo puedo valorar de esa manera. Y decir, lo hizo por mí. Ese sacrificio que Él, con los brazos abiertos, porque de tal manera me amó, así, con esos brazos abiertos. Y cuando Él abre sus brazos es un amor infinito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces yo decidí creer en eso. Yo sin conocer la Biblia. Pero decía, yo me cansé de buscar una solución a mi problema. Alcohólicos Anónimos, psicólogos, psiquiatras, consejeros, amigos, o sea, y cada uno te va a dar la solución conforme él ve la vida. Curiosamente, uno de los psicólogos con los que fui pidiendo su consejo para no divorciarme, él se está divorciando. Y aconsejándote. Y él aconsejándome, o sea, entonces, pues, ¿cuál es el sentido de la vida, no? Entonces, el psicólogo, digo, ya hay psicólogos muy respetables, cristianos y todo, pero la psicología de hoy te dice, haz lo que tú quieras hacer. Lo que sigue tu corazón, lo que tu Si corazón. tu corazonada y estás bien, pero es lo relativo a la vida, pues. No es una verdad absoluta. La verdad absoluta es en la Biblia, nada más. Yo, yo soy de la creencia de que Dios es 100% soberano sobre nuestras vidas y la providencia de Dios en nuestras vidas. Y lo que tú estás diciendo de esos 15 años, como dijiste tú, de sufrimiento, ¿no? Tristemente, muchas veces yo pienso que eso tiene que pasar en nuestra vida si son los planes de Dios para nuestra vida. No que Dios está haciendo que tú peques y que seas así, sino que solamente Dios te deja pasar por esa situación. Porque vamos a suponer que esos 15 años fueron 15 años perfectos, ¿no? Tu matrimonio está bien, tu trabajo está bien. Y llegamos a un punto en la vida donde decimos, pues, ¿para qué necesito a Dios? Ya me está yendo bien, mi matrimonio está bien, tengo una familia bonita, tengo trabajo bueno. Y muchas veces tenemos que pasar por esas situaciones en la vida, llegar a ese punto donde sí, como dices tú, ya fui al psicólogo, ya fui a esto, ya fui a esto otro, no me queda de otra, necesito de Dios, y ahí es en donde Dios, no como te hizo en tu vida, transforma nuestras vidas y llegamos a ese punto bajo en nuestra vida, que de hecho la Biblia dice que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios llega el momento donde Él nos exalta, pero dice que cuando nosotros mismos nos exaltamos, Nos humilla. que nos humilla. Y me tocó compartir una clase con los jóvenes no hace mucho tiempo. Le dije, mira, al final de la vida, le dije, vamos a ser humillados por Dios. O en esta vida nosotros decidimos humillarnos, o al final de la vida, donde estamos en el juicio de Dios, dice que toda rodilla se doblará delante de Él de todos modos. Entonces, tú decides doblar tus rodillas ahorita, o vas a hacer que de todos modos vas a doblarte cuando En ya no hay, humillación, cuando ya ¿verdad? no hay remedio, cuando ya perdiste tu vida y ya vas rumbo al infierno. Y es interesante. Y regresando, me impactó mucho lo que dijiste de Raquel, cuando esa plática que tuvieron de 1 hora, porque yo no me imaginaría estando en la posición de ella, así de 15 años de sufrimiento, y todavía estar dispuesta a decir, bueno, pues vamos a darle. O sea, porque ella podía haber decidido, no, como dijiste tú, todas las promesas que ya habías quebrado, a lo mejor ella, pues, tú ya te Una conozco, más. ya te conozco, Una ya más. tengo 15 años que me prometes, ya quiero divorciarme. Entonces, eso enseña el carácter de Raquel y cómo el Espíritu Santo no estaba en su vida, de darte una oportunidad, porque cuando se trata de un matrimonio, una relación así, solamente toma una persona para perdonar, pero toma 2 personas para reconciliar. Entonces, ella decidió reconciliar porque a lo mejor te podía haber dicho que no. Sí, ahí, o sea, sí es muy interesante y sobre todo mm, la formación cristiana que ella tuvo de parte de sus padres y la convicción de ella era matrimonio una sola vez. Si me divorcio, pues ni modo, pero no me vuelvo a casar, ¿verdad? O sea, y o sea, estuvimos un tiempo separados, o sea, no divorciados, pero yo salí de la casa, o sea, por lo mismo, porque ahora sí que buscas cualquier pretexto para, pues, para irte, ¿no? O sea, pero ves que nada de lo que estás haciendo humanamente
pues puede llegar a reconciliar. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, no hay una empatía espiritual, por llamarlo de alguna manera. Y eso obviamente hace que, que choquen los dos espíritus ahí, ¿no? Y yo le decía al pastor allá, digo, ya el tiempo me río, dice, "Güey, pues sí, ¿cómo? Pues si el mismo diablo estaba dentro de la casa, ¿no? O sea, o sea, entonces, o sea, eh, pero, pero ha sido una aventura muy emocionante, eh, estos 20 años. Y digo aventura porque ha habido de todo. O sea, no es que digas tú, ay, o sea, todo ha sido en todos los aspectos. Conociste a Dios y se hizo perfecto Sí, todo, sí, o sea, ¿verdad? ya medio dinero, medio felicidad. No, no, no. O sea, sigues teniendo tu vida como cualquiera, pero ahora ya no me baso en mis propias fuerzas. Yo me baso en ese Dios de amor. Cualquier situación es que estamos pasando es voltear a ver el rostro del Señor, buscar de su favor, buscar de su misericordia. eh, y aunque pasen cosas que a veces no están en nuestros planes o que quizá no estemos eh, de acuerdo en que nos pasen ciertas situaciones, pero seguimos confiando en Dios. Cualquiera que sea, es ese sentir de que, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios hacer? ¿Verdad? Hay situaciones, hay tribulaciones, sí, las entendemos, hay que atenderlas. Ah, Cuando rindes tu vida a Dios, como no tuviste en tu infancia una buena relación con tu padre, fue difícil para ti mirar a Dios como, porque ya ves que la Biblia lo explica como padre, como un padre amoroso, un padre que nos cuida, un padre que siempre está ahí, tantas cosas que la Biblia explica. Fue difícil para ti mm, poder mirar a Dios como padre, teniendo un padre no bueno, podemos decir así, en esta tierra. fíjate, eh, platicando así con mis amigos y acá en la prepa, pues yo veía a mis compañeros con una relación familiar pues buena, con sus papás, con sus hermanos, con todos. Dice, yo no tengo esa imagen familiar. Yo no tengo una imagen así de que en Navidad vamos a comer todos juntos o X, ¿no? O eventos especiales, ¿no? Ah, yo anhelaba tener eso, ¿no? Pero nunca lo tuve. El, el, el ver a Dios como mi padre, dije, bueno, o sea, pues lo tomo como tal. Yo no tengo una imagen terrenal de un padre bueno, bondadoso, Quizá a su manera, él me educó y era su manera de ser. eh, pero yo sí llegué a decir un día, pues lo único que tengo que darle gracias a mi padre es por haberme traído a la vida, o sea, es lo único. Porque lo demás, o sea, había mucho que desear, ¿no? Pero yo cuando conozco al Señor, o sea, las primeras personas que le empiezo a hablar de Jesucristo es a Él. Y era así, tipo Isaac Siqueiros, así, o sea, con el cuchillito de palo, hablándole, hasta que me dijo, ya no me hables de tu Dios. Ah, ok, le digo, ya no te voy a hablar de mi Dios, le dije. Pero lo que sí no puedes hacer, le dije, es que me niegues que yo pueda orar por ti. Y eso no, yo voy a seguir orando por ti. Y por concepto de tiempo, te puedo decir que mi papá se fue conociendo al Señor. Come on. O sea, y lo que hemos venido diciendo siempre, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Hay promesas de bendición, hay promesas de salvación para tu familia, pero tienes que hablarlo, tienes que decir que, o sea, que lo que hizo Dios en tu vida lo puede hacer con aquellas personas a las que amas, a las que estás en tu entorno familiar, en tu entorno de amistades. Entonces, en ese sentido, mi papá, sus últimos días, se fue a Nogales
él ya tenía su vida aquí en Tucson por muchísimos años. eh, y al que buscó para que lo atendiera, pues fue a mí. No buscó a mi hermano menor, cuando mi hermano menor era quizá el más consentido, el más en aquellos tiempos. A mi hermana mayor, o sea, tampoco la buscó, me buscó a mí, ¿verdad? Eh, por cuestiones de lugar, de tiempo, cuando cuando mi papá va a buscar la ayuda, estábamos también atendiendo a mi suegra en la casa. Entonces yo busco el apoyo de un amigo que tenía un albergue ahí en Nogales y, y lo atiende. Mi papá lo recibe. Yo le pongo a él una atención con enfermeras las 24 horas para que lo cuiden. En ese inter, antes de que él llegara a Nogales, pues yo empiezo a mostrarle ese amor a mi papá. Ya no hablándole de Dios, pero mostrándole mi amor, que yo le había perdonado. En sus últimos años, te digo, venía yo, le limpiaba la casa, tuve el privilegio de, de bañarlo a mi papá, de tomarlo en mis brazos, meterlo a la regadera, de rasurarlo, de llevarlo a comer. Y no lo hice una sola vez, lo hice algunas veces. Y estando en el hospital, también de rasurarlo, de peinarlo, de darle agua en la boca, de alimentarlo, de llevarle la cuchara a sus labios, a su boca para que se alimentara. Este, ¿Por qué lo hice? Porque realmente había habido una transformación en mí. Porque yo perdoné a mi padre. Sí, porque tú pudieras haber dicho: "Ah, que se muera solito ahí, como él nunca estuvo ahí para mí, ¿para qué voy a estar yo Exactamente, yo le con podía él?". haber cerrado la puerta cuando fue a pedir ayuda. Cuando yo salía del trabajo, yo iba, lo visitaba a esa casa, a ese albergue, y veía qué necesidades tenía, platicaba con el encargado, en qué le podía ayudar, le llevaba comida, le llevaba lo que pudiera. Y a veces pues le llevaba también para que la demás raza también tuviera algo ahí. Pues les daba también dinero pues, para que se ayudaran. Y una de las veces postrado ahí en su cama, me dijo, oye, me dice, fíjate que Jesús hizo todo, me dijo. Jesús es bien poderoso. Jesús estuvo en la creación. Wow, dije, aquí pasó algo, dije yo, aquí pasó algo. Y, y papá al día siguiente o a los días tiene una embolia y lo tengo que llevar de emergencia al hospital, al Seguro Social. Me lo llevé y, y ahí lo internaron. Como a los 3 días muere. Pero, pero se va con el Señor. Platicando mi esposa con la enfermera, resulta que esta enfermera era cristiana o es cristiana. Y ella le habla del Evangelio, le habla de Jesucristo y mi papá lo acepta. Y dice que mi papá lloró mucho, 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 como un niño, como un bebé. Y ahí es donde él le entrega todo. Le entrega sus cargas, sus dolores, sus penas, le pide perdón. Y es donde yo veo una promesa, pues, de lo que fue mi vida, pero que también impactó la vida de mi padre. No por lo que yo, sino porque es una promesa contestada. Igual pasó con mi madre, pero el enfoque ahorita es con mi papá. Y yo sé que Él está en el cielo. Amén. Aún a pesar de cómo lo hizo conmigo. Entonces, digo yo, si Dios me perdonó a mí, si Dios perdonó a mi padre, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Pues, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si cuando merecíamos era muerte. Sí, la Biblia dice que si nosotros recibimos el perdón de Dios, tenemos que perdonar.
exacto. Y si no perdonamos, Dios no nos perdona Sí, a nosotros. sí, exacto. Entonces, bajo ese contexto, o sea, yo tengo que ser bien ligero en mi carga. O sea, tener la conciencia de que Dios me perdonó. Y si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Pues así de Si sencillo. recibimos el perdón, Así es. seríamos hipócritas si no diéramos Exacto. perdón. Bueno, Roberto, esta plática podía seguir por mucho tiempo, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias por abrir tu corazón a nosotros, ¿no? Ah, porque sé que a veces a personas no les gusta hablar de su vida, se quedan cerrados, pero yo pienso que si tenemos un testimonio debemos de compartirlos con otros, porque quién sabe, a lo mejor alguien que literal está mirando que dice yo pasé por exactamente lo O estoy mismo, pasando por o esa estoy situación. pasando, por lo mismo, alguien que estaba teniendo su matrimonio como tú lo hiciste, o que tuvo problemas con sus papás, o no sé, muchas cosas. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que están mirando, que tal vez están pasando por algo similar? Bueno, esa parte, yo creo que siempre hay una esperanza para tu vida. El hecho de poder poner la mirada en Jesucristo como tu Salvador, obviamente te va a llevar a la vida eterna, pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos una tarea por cumplir. Cada quien, y lo he dicho siempre, cada quien tenemos un fondo, no hay una medida estándar para cada uno tiene su nivel de sufrimiento. Y ese fue parte, o la gran mayoría, de lo que yo sufrí, ¿verdad? Desde mi infancia, mi adolescencia. Pero, pero hubo un tiempo que Dios permitió eso para que yo pudiera valorar lo que el día de hoy tengo. Entonces, si tú has tenido o estás pasando por situaciones de drogadicción, puedo decirlo, de prostitución, de abuso, de matrimonio, crisis matrimonial, yo te puedo decir que en Cristo tenemos una solución. Amén. Poder poner nuestra vida en Él es la mejor solución que puedas tener. Ríndete a sus pies, ríndete de corazón, de mente, para que Él pueda abrazarte. Hay una esperanza siempre puesta en los ojos para con Jesús y Él va a dar esa salvación, va a dar respuesta a tu necesidad. Él te va a sacar del fondo de ese pozo cenagoso y, y Él se va a glorificar en tu vida. Simplemente tenemos que confiar plenamente en Él porque no podemos ir a otra parte. Al menos así lo experimenté yo, busqué en muchas partes la solución al problema en mi vida, al problema que yo estaba causando en el entorno donde yo me movía, pero con quien pude encontrar una solución perfecta y eterna fue a través de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias Roberto por tomarte estas varias horas, porque grabamos por varias horas. Quiero terminar con esto, son preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Sí o no? No, nomás, sí. ¿Sí o no? ¿Listo? Pues tú échale. ¿Café o té? Café, Café. Si pudieras escoger otro trabajo, ¿cuál sería? pastor. Pastor. ¿Noche fuera o pasar la noche dentro con tu familia en tu casa? O noche fuera con tu familia, pero o en la casa o fuera. En la casa. ¿Una semana en las montañas o en la playa? Una playa con montañas. ¿Predicador favorito? Estoy haciendo un recuento de todos. Billy Graham, Oh, ok. ¿Libro favorito? aparte de la Biblia. Aparte de la Biblia. O, pues Bueno, sí. fíjate, antes siempre me ha gustado leer en mi etapa de juventud. No sé si escuchaste a un escritor
o leíste alguna vez un libro de Og Mandino. No creo. Él fue de allá de los 80s, 90s. Tuvo muchos libros, pero siempre él era el éxito más grande del mundo, el vendedor más grande del mundo. Hay un libro que leí algunos, él tuvo como unos 20 libros, yo creo, pero leí como unos 8 o 10 libros de él. Operación Jesucristo, una de ellas, siempre con un enfoque, matices cristianos, ¿no? Y esa Operación Jesucristo habla de él se va en el tiempo hacia atrás, 36 años después de Cristo, y como que hace una investigación precisamente de toda la escena de Jesucristo. Entonces, ese fue uno de mis favoritos, y es muy dinámico, ¿no? Muy dinámico en su manera de exponer lo que él escribe ahí, y está muy interesante todas esas historias, todos esos libros que son seculares. ¿Cómo se llama? Og Mandino. Ockman Dino. O-G, el nombre, el apellido Mandino. Ok. Og Mandino. Ogmandino. Ogmandino. Mandino. Ok. Entonces, americano, ya murió hace años. Donde la lectura era siempre interesante, siempre interesante. Acá, dentro de la literatura cristiana, pues el Dr. Dobson me gusta, he leído algunos libros. De Más Lucado, pues ni se diga, ¿no? Cualquiera que agarres de ellos. O sea, ¿Historia favorita de la Biblia o libro favorito de la Biblia? historia favorita, pues la de Jesús, ¿no? Jesús. Pero así de toda la Biblia, lo que como que es un resumen para mí, Juan 17. Juan 17, ¿por qué? Porque como que tiene una reunión Jesús con su Padre y le da la conclusión de todo lo que él hizo. ¿Esa es la oración de Sí, Jesús? El The High Priestly Prayer. sí. O sea, ¿sabes qué, Padre? Aquí está, mira, todo lo que hice, Yeah. lo que tú me diste, aquí están, aquí los guardé. Ahora te pido que ellos también le hablen a otros para que aquellos que los escuchen también te conozcan. O sea, está bien Que interesante. ellos sean uno como nosotros somos uno. Exacto. Lo que Entonces, tú o me sea, dices, te lo regreso. para mí, o sea, el énfasis, o sea, te digo, hay mucho que, o sea, y cada quien va a opinar como está en su corazón, pero para mí esa oración, o sea, es clave, es el éxtasis del evangelio, porque dijo Jesús, ya lo hice, ¿sí? Y lo vino a concluir cuando dijo, consumado es, ya está listo. Sí, es un capítulo muy, muy suave. Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Así es. Sí, está muy interesante. Y lo que más me gusta de ese capítulo es que yo sé que esa oración va a ser cumplida. Uh-huh. Que él dice, Dios, no te pido por el mundo, sino por Los que están en el mundo. los que están en el mundo, sino por los que tú me diste, esto que lo otro. Y me da a mí esperanza de saber que Jesús, porque dice, no solamente te pido por estos, sino también por los que están por venirnos, los otros discípulos en el futuro, digamos, Así es, que somos que somos nosotros. nosotros, Que me exactamente. da a mí esperanza de decir, sí, Jesús oró por mí y Oró por mí. está orando por mí porque Así le es. dice que está intercediendo Pero te digo, para por mí nosotros. es el éxtasis del evangelio. O sea, es la tarea que hizo Jesús, se la está presentando al Padre. Mira, Padre, lo que hicimos antes de la fundación del mundo, cuando nos sentamos a escribir lo que era la humanidad, la salvación que íbamos a tener, ya lo hice, ya se cumplió el tiempo desde que lo hicimos allá en tu escritorio, en tu oficina. Ahora ya lo hice acá. Allá fue la teoría, por llamarlo de alguna manera, pero acá ya está en la práctica. Ya no más queda crucificarme y resucitar, y eso es todo. Pero ya la obra, ya no hay más que hacer. En cuanto a su ministerio de enseñanza, ¿no? Ya después viene el arresto,
viene la traición, el arresto, el castigo, la crucifixión y la muerte. Y la segunda venida Eso queda pendiente. de Jesús. Eso lo platicamos después. Bueno, Roberto, gracias. Gracias Gracias a usted. por todo este tiempo. Gracias por abrir tu corazón. Vamos a, pues, orar. Que Amén. esto sea de bendición para las personas que nos están mirando. Y como dijo Roberto ahorita, Cristo es la respuesta para tu problema. Solamente Dios puede cambiar esos corazones de roca como lo tuviste tú, como lo tuve yo en algún momento de mi vida. Y la palabra de Dios dice que Dios quita ese corazón de roca y pone un corazón De carne. nuevo, de carne, corazón sensible. Y de hecho hasta Dios dice que Él escribirá sus mandamientos en nuestros corazones. Así es. Entonces solamente Dios lo puede hacer. Por más que queramos, por más ayuda que busquemos, tal vez sí ir con un psicólogo sí puede ayudar y sí puede cambiarnos de cierta manera, pero el cambio de corazón solamente lo puede hacer Eso es un cambio Dios. absoluto y un psicólogo, aun siendo un psicólogo cristiano, es un cambio relativo, pero el cambio lo tienes que hacer tú en la intimidad con Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más te doy gracias por esta oportunidad que nos ha dado. Te doy gracias por la vida de Roberto, que ha dado su tiempo para abrir su corazón, para compartir tu palabra con nosotros. Y te pido, Dios, que eso sea de bendición para cada persona que nos esté mirando en este momento, los que están por mirar estos episodios. Dios, podemos mirar a través del testimonio, Roberto, cómo tú puedes cambiar el corazón del ser humano cuando está en pecado, cuando está en oscuridad, pero tu luz sobrepasa cualquier oscuridad, Señor. Tu luz es más poderosa y no hay nada imposible para ti, Señor. Tal vez hay personas que miramos en esta vida o tal vez sentimos que nosotros somos estas personas. Decir, a mí nadie me puede cambiar. Las cosas que yo he vivido, las cosas que yo he mirado, que yo he pasado en mi vida, o miramos a personas, Dios no puede cambiar a esa persona. Señor, sabemos que no hay nada imposible para ti. Sabemos que tú puedes cambiar a cualquier corazón que se humilla delante de ti, que reconoce que son pecadores, que necesitan a un Salvador, que es Jesucristo, y tú nos reconcilias con el Padre. Señor, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das para poder compartir esos videos con todas estas personas que lo van a mirar. Te pedimos que sean de bendición para sus vidas y que la semilla sea plantada, Dios, y que tu Espíritu Santo dé el fruto en sus vidas y en sus corazones. Ponemos todo esto en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.